Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y esto es una frase célebre de un autor también muy conocido y se ha estado divulgando en algunas formas y creo que todos la conocemos. No sé si alguien se da cuenta quién fue el autor de esta frase. Einstein, muy bien. Albert Einstein fue una de sus tantas frases que ha dicho. Usted sabe que Albert Einstein era un hombre con un coeficiente intelectual casi del doble de lo normal de cualquier persona. O sea que su cabecita, su IQ, como se dice en siglas de inglés, andaba muy bien. O sea, no solo la tenía clara en muchas cosas, sino que tenía la capacidad de pensar. Lo interesante es que él basa su creatividad o sus inventos y todo lo que ha hecho en la imaginación y la creatividad. Ahora, no podemos hablar de Einstein como un hombre de Dios, ni un profeta, ni alguien que está en la Biblia, simplemente un hombre sabio, muchísimo menos que Salomón, ¿no? Porque la Biblia dice que Salomón fue y será el hombre más sabio del mundo, así que imagínense el coeficiente de Salomón, ¿no? Y además en algunos de sus conceptos Einstein habla de que cree en la existencia de Dios, pero no en un Dios, presten atención a esta frase que dice, pero no en un Dios que se entromete en la vida personal de los seres humanos. Sí, un Dios que está en la naturaleza, que tiene su existencia, pero no se intromete y no interviene en la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Porque él era un humanista, aparte de ser un físico, un científico, y por lo tanto cada uno de sus pensamientos que son utilizados, que han de alguna manera ayudado, entre comillas, a muchas personas a salir adelante, bueno, son utilizados como frases para poder mejorar o tratar de cambiar algunas cosas. Todos sabemos, y no es nuevo lo que voy a decir, que una frase, por más linda que sea, una frase, por más emotiva que sea, no conduce a un cambio si Dios realmente y la voluntad humana no se conjugan en un mismo sentir para que esto suceda. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí, dice, si quieres resultados, acopla un poquito, si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. ¿Estamos de acuerdo en este concepto? Sí, en algunas cosas puede funcionar. Si usted quiere un resultado diferente, si usted quiere que ese resultado no sea el mismo, ¿verdad? Hay que hacer cambios para generar de alguna forma que también pueda revertir ese resultado. Esto funciona muy bien en el mundo empresarial, funciona muy bien en el mundo tecnológico, funciona muy bien en la física, la química, ¿verdad? Donde todo es acción y movimiento según los componentes y la energía y todo lo que usted estudió seguramente en el liceo, en la escuela, que se pasó algunas notas de estas. Pero bueno, en la vida real, usted y yo necesitamos mucho más que una acción para producir una energía y que esa energía produzca un cambio o haga una revolución interior. ¿Por qué? Porque el ser humano, usted y yo, somos criaturas de Dios, somos creados por Dios y por lo tanto necesitamos del ser que nos creó. Así como el hijo no nació, o su hijo, o nuestros hijos, o usted mismo, cuando nació, no nació de allí como la gallina de un huevo, ¿no? Que lo dejó por allí. Por casualidad. Ahí va, no fue una casualidad, sino que tuvo sus progenitores, sus padres, que se necesitó dos, ¿verdad? Para poder engendrar el embrión y su vida pudiera nacer en un determinado tiempo. Ahora, todos derivamos de, la Biblia dice, de Adán y Eva, ¿verdad? Desde allí
comparte la vida sobre el planeta Tierra, pero esa vida primaria de Adán fue creada por Dios. La segunda vida creada por Dios fue Eva, pero fue creada de un hueso de Abraham, o sea, descendencia de Abraham, perdón, de Adán. Hoy ando con los nombres cambiados. Entonces, esa descendencia debía de ser de un hueso de Adán, porque si no sería otra criatura, otro ser totalmente independiente al origen de Dios, ¿verdad? Entonces, de allí usted y yo estamos en el mundo. Ahora, esta frase ha sido utilizada por muchas personas, ha sido, como dije, motivadora para otras tantos, pero no todas han logrado cambiar las cosas, no todos han logrado cambiar su vida, no todos han logrado mejorar su vida. Cuando se habla hoy en día, todos producen y proponen cambios, ¿verdad? Desde que yo me conozco y tengo uso de la razón y he entendido, hablando de política, todos han prometido cambios. Y en realidad los cambios no se producen de un día al otro, ni siquiera en 5 años, ni en 10, ni en 15, ni en 20. Hay cambios que duran mucho tiempo y hay cambios que jamás se producen. Y la mayoría de ellos solo son así propuestas para captar nuestros votos, ¿verdad? Y a veces yo me pregunto, qué ignorante, para no generalizarlo, nadie se me ofenda, qué ignorante soy, que me creo todo lo que me dicen, ¿no? Y allá vamos, como dice la Biblia, como ovejitas al matadero, contentos y felices, como yo digo, ¿no? Siempre tengo en mi mente cuando niño mi padre trabajaba en un frigorífico y me llevó una vez, y dije nunca más, a ver cómo mataban el ganado, ¿verdad? En el frigorífico, donde no era nada automático y como es ahora, sino que había un hombre con una maceta muy grande, el ganado pasaba y él en el medio de la cabeza y el animal pobre quedaba medio ahí, si se levantaba de vuelta, ¡pah! Y eso cuando no le erraba, ¿verdad? A la sien entre las orejas y le daba más en el hocico y le daba más. Y bueno. Bueno, pero así era antes, ¿no? Entonces que Dios nos ayude a entender que sí las cosas han cambiado. Por supuesto que para los animales no ha mejorado, mejora el estilo de muerte, pero siguen matando y seguimos comiendo unos ricos asados todos, ¿no? Porque tampoco vamos a decir, qué horrible, qué espantoso, pobre animal. Pero cuando usted le pone un asadito delante, le dice, yo no voy a comerlo porque esto fue un asesinato que hicieron. Y así somos los seres humanos, ¿verdad? Entonces que Dios nos ayude a entender que por más que se cambien hábitos, costumbres o diferentes situaciones, pueden mejorar actitudes o pueden mejorar algunas cosas, pero no logran cambiar la esencia, no logran cambiar el contenido, no logran cambiar la existencia y la razón o la raíz del propio ser humano y sus problemas, que no es otra cosa que su rebeldía o su alejamiento o su separación de Dios o su ignorancia de Dios, ¿verdad? Dios nos creó para que Él pueda ser nuestro Padre, para que Él pueda ser nuestro Dios. Entonces, esta frase, como dije, ha inspirado a muchas personas, ha ayudado a algunas personas, pero desgraciadamente, y no para bien, por eso digo desgraciadamente, se ha infiltrado también dentro de las iglesias. Entonces, la iglesia necesita renovar, innovar, cambiar constantemente, cambiar su fachada, cambiar sus cosas, su estética, cambiar su estilo, su forma. Vamos a poner música de fondo para que, bueno, suene un poquito mejor. Algunos dicen, vamos a apagar todas las luces, iluminar la plataforma. Otras iglesias han hecho, vamos a pintar las paredes de negro. ¿Se imagina todas las paredes de negro? ¡Qué horrible! Y hablando de las paredes, quedó hermoso la pintura, los hermanos que dedicaron su tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia de alguna manera tiene que ser luz, es luz espiritual
espiritual, pero también, imagínense, ¿no? Cuando entramos por primera vez al cine Belvedere, las paredes estaban todas pintadas de negro. Y aquello era gigantesco y pasamos días, meses pintando y pintando y pintando de un blanco arriba a un negro para cambiar el aspecto, porque aquello que era un antro de perdición se iba a convertir en un antro de bendición, se iba a convertir en un centro de bendición para que hombres y mujeres conocieran el Evangelio, y muchos de ustedes son frutos de ese lugar, ¿verdad? Pero ahora, la gran pregunta es, no necesitamos estar cambiando, no necesitamos hacer fórmulas extraordinarias, no necesitamos que venga una vez por año un profeta tal para que traiga cierta profecía y basarlo y fundamentando en sus palabras, porque ahora sí, entonces vamos a... ¿Sabe cuántas veces he escuchado la frase, ahora sí viene el avivamiento para Uruguay? Ahora sí se va a revolucionar todo, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y yo ya voy a cumplir 63 años y sigo escuchando y sigo viendo que nada ha cambiado. Entonces no es solamente cambiar resultados para ver cosas diferentes, no alcanza con eso. Y la iglesia ha cambiado resultados, ha cambiado formas, ha cambiado estilos, ha cambiado diferentes normas, ¿verdad? Y ha cambiado tantas cosas que hoy prácticamente la iglesia casi no hay una diferencia con lo que no es una iglesia. Porque una iglesia es una asamblea, es una comunión de los santos que adoran al Señor. Y por lo tanto, hoy nos parecemos a tantos clubes sociales y gente que hace buenas obras y que ayuda, porque la iglesia se ha dedicado mucho a lo social, y no digo que esto esté mal, pero se ha olvidado de la esencia, que lo social puede acompañar una necesidad física, pero no ayuda en lo espiritual, y el hombre es un ser espiritual, usted es un hombre, una mujer espiritual, y lo espiritual le depende y debe de estar relacionado con Dios. Dios es espíritu y por lo tanto es el único que puede actuar, cambiar, revertir y hacer todas las cosas para que usted y yo lleguemos a ser mejores hombres y mujeres en esta vida hasta que Él venga, y por su gracia y misericordia podamos alcanzar salvación y vida eterna. Porque de tal manera, dice San Juan, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todos aquellos que en Él crean sean salvos, no se pierdan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el verdadero propósito? ¿Cuál es el verdadero sentido? Murió Jesús para que todos vivamos mejor, murió Jesús para que seamos prosperados, murió Jesús para que bajen los impuestos, murió Jesús para... No. ¿Se acuerdan que los judíos se enojaron con Jesús? Porque claro, allí estaban los publicanos, cobradores de impuestos para Roma, ¿verdad? Los propios judíos, y la mayoría de los judíos y publicanos, cobradores de impuestos, siempre cobraban un poquito más para ellos, ¿no? Porque a veces pensamos, la viveza criolla, pensamos que solo en el Uruguay existe esas cosas. No, ya nació con el ser humano, ¿verdad? Siempre pensar en sí mismo. Y allí cuando Jesús aparece como el rey de los judíos, ¿qué pensaron? Que era el Señor que iba a traer libertad política, que era un rey político, que era un rey que los iba a libertar de la esclavitud, o mejor dicho, no esclavitud, sino el yugo de Roma, del imperialismo romano, porque allí no pagar más impuestos, no pagar más tributos. Y esa era lo que deseaba la gente de aquella época cuando vio a Jesús. Y cuando allí Jesús les dio de comer, se imaginan, ¿no? La fiesta que se armó, dijeron, esto sí que es bueno, vamos a seguir a este hombre que estamos salvados. Pero no salvados espiritualmente, sino físicamente. Y la gente siempre pensó y siempre buscó a Jesús más por los beneficios sociales, físicos, económicos, que por la realidad a lo que vino Jesús al mundo. Y ese ha sido el grave problema, y es el grave problema del siglo XX. Lo fue cuando Einstein dijo esta frase, y hoy en el siglo XXI cada día se acrecenta más.
y la gente busca cosas diferentes, y la gente busca relaciones diferentes, y la gente trata de cambiar su sentido de felicidad o buscar la felicidad de diferentes formas. Y hoy están de moda muchísimas clases de cosas que ni las voy a nombrar porque son horrendas que están pasando en el mundo. Sí, la gente está cambiando muchas cosas, pero está mejorando su vida, está obteniendo resultados positivos, está logrando la verdadera felicidad, se está sintiendo en paz con el Señor. No, hermano, todo lo contrario, cada vez se alejan más de Dios. A medida que van probando diferentes cosas que están ofreciendo, ¿verdad?, la sociedad, el mundo, como decíamos, lo que antes era malo ahora es bueno, y lo que bueno antes era bueno hoy es malo. No, ¿qué vas a ir a la iglesia? Ayúdanos, Dios, que por supuesto que Dios es mucho más que una iglesia. Dios lo llevamos y lo tenemos cada uno con nosotros. Entonces la gran pregunta que hoy tenemos que hacernos es cómo logramos revertir y cambiar nuestra vida. Cómo logramos ser diferentes. Cómo logramos de alguna manera ser el pueblo, la nación escogida, el linaje, el real sacerdocio que Dios pretende, el hijo, la hija que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si miramos la historia del pueblo de Israel, vemos cuántas veces padeció en el desierto, cuántas veces atravesó pruebas, cuántas veces el enemigo se levantó contra Israel y saqueaba sus provisiones. Cada vez que el pueblo de Dios daba un paso atrás, cada vez que el pueblo de Dios se olvidaba de su Dios, cada vez que el pueblo de Dios entraba en conflicto, en crisis o en idolatría y quería tener lo que tenían los otros pueblos, Dios quitaba su cobertura espiritual, Dios quitaba su bendición. ¿Y qué pasaba? El enemigo se apoderaba. Y así pasaron 400 años en Egipto como esclavo, después tuvieron 40 años en el desierto como esclavo, divagando en el desierto hasta entrar a la tierra prometida, después tuvieron 70 años aproximadamente con Nabucodonosor, ¿verdad? Babilonia, en el exilio, donde allí prácticamente algunos hasta se olvidaron del Señor, algunos se adaptaron a la cultura, a las costumbres y a la vanidad que existía allí, pero otros, como Daniel, los 3 jóvenes y un poco más, y Ezequiel y los profetas, algunos se mantenían insistiendo a favor del pueblo para que se volviera a Dios o para que esperaran el tiempo del Señor. En definitiva, hermano, si hoy usted y yo tuviéramos que responderle a alguien, si alguien nos preguntara y nos entrevistara, ¿qué es lo que necesitamos? Haríamos una gran lista, ¿no? Tantas cosas quiero y necesito. Dentro de esa lista muy larga que todos podemos presentar, está Dios, está su amor, está su compañía, está su paz, o eso viene al final. Y sabe, a veces no nos damos cuenta, pero todo lo que usted y yo necesitamos está resumido allí en el capítulo 6 de Miqueas. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de nosotros? Porque nosotros pedimos y exigimos. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios permitió lo otro? Y saben, hermanos, cada vez que ocurren hechos que nos asombran, que ocurren todos los días en todo el mundo, y en todo el mundo pasan catástrofes, desastres, y gente, uno dice, ¿y por qué tuvo que pasar esto? Bueno, es por la propia maldad del ser humano. Es porque el hombre le da la espalda a Dios. Es porque de alguna manera el hombre vive lejos del Señor, el hombre y la mujer, ¿verdad? Y allí en Miqueas 6, del 6 al 8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti?
solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Podemos poner un poquito más adelante desde el 6? Sí. Y después lo miramos en la versión Dios habla hoy, que comienza diciendo el 6:6, ¿cómo me presentaré delante del Señor? ¿No? A ver si podemos, si no, Sí. no hay problema. Dice, ¿con qué me presentaré ante el Señor, oh Jehová, verdad? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito, su hijo, ¿no? Por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo podemos ver en la versión Dios habla hoy. Ahí está. ¿Con qué me presentaré a adorar al Señor? Perdón, Bueno, para que sea más fácil. ahí está. El Dios de las alturas. Me presentaré ante Él con becerro de un año para ofrecérselo en holocausto. Se alegrará el Señor si le ofrezco 1.000 carneros o 10.000 ríos de aceite, o si le ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y mi pecado. El Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. Amén. Esto que Dios le dijo a Miquea más de 2.300, 400 años atrás, sigue vigente hasta el día de hoy. Yo no necesito cambiar, innovar cosas y andar buscando qué puedo hacer para agradar a Dios. No tengo que estar buscando en la radio la sintonía de alguna palabra o alguna prega que me diga precisamente lo que quiero oír, sino necesito oír lo que Dios quiere de mí. Necesito escuchar y saber lo que Dios piensa de mí. Y necesito que Dios me diga cómo hago para ganar su favor. ¿Cómo hago para ser feliz? Porque si hay alguien que tiene respuesta es Dios, hermano. Gracias a Dios por los científicos, los psicólogos y todos los médicos y las personas que nos pueden ayudar a remediar. Como hoy en día se habla mucho, ¿verdad?, de los cuidados paliativos. Es cuando una persona está desahuciada, una persona no tiene cura y por lo tanto la ciencia lo que hace es remediar su situación para que no sea tanto sufrimiento y dolor hasta que parta. Nosotros estamos muchas veces en esa situación, pero Dios no remedia, Dios no repara, Dios no restaura lo que está mal, sino Dios reemplaza, Dios hace nueva todas las cosas. Y Dios quiere de alguna forma en esta mañana que entendamos, hermano, que no existe una fórmula mágica, que no hay un hombre o una mujer en el mundo que pueda sí sobresalir, pero que no puede producir un cambio interior en tu vida, en tu mente, en tu corazón, porque esa es la obra genuina del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que trabaja, que actúa, que venda nuestras heridas, cicatrices, que nos sana, que nos libera, como cantábamos, y a Él sea la gloria. ¿Por qué, hermano? Porque si no miramos al Señor de esa forma y si no entendemos que lo podemos alcanzar y buscar solamente con humillación, con humildad, con sencillez, siéndole fiel, cuando allí se hace referencia a entregar los hijos, la idolatría y entregar y el sacrificio humano estaba prohibido por Dios.
Pero el pueblo de Israel, como estaba muy cerca y sabía que los cananeos practicaban este ritual hacia el dios Moloch, ese dios que de alguna manera tiraban, dice, los hijos, bebé, al fuego, hermano, y los prendían fuego, se quemaban para que Moloch, un dios creado por el hombre, les ayudara. Por eso digo, qué ignorancia. ¿Hasta dónde, hasta cuándo el ser humano está a punto a veces de sacrificar lo que más le cuesta, ¿verdad?, su propio hijo por un bienestar, pero sin embargo le cuesta acercarse y reconocer la soberanía, la grandeza y sobre todo humillarse delante de Dios? Le cuesta mucho aceptar que Dios es la única esperanza para su vida. ¿Cuántas veces estamos como aquellos huesos secos que Dios le mostró a Ezequiel? Dice, y blanco de sobremanera, como diciendo, llevan mucho tiempo en un valle. Algunos dicen seguramente había sido una de las batallas, aunque fue una visión que Dios le mostró. Dice Dios, bueno, háblales, profetízale, y esos huesos van a vivir y van a cubrir sus huesos, los órganos. Hay 284 órganos del organismo del cuerpo, sin contar dientes y los menores. O sea que imagínense todo lo que hizo Dios. Y dice que aquel ejército, por la palabra de Dios, o aquellos huesos, comenzaron a sentir un ruido tremendo, porque cuando Dios actúa, las cosas no se hacen en silencio, en secreto, sino que Él las hace visibles y públicas para que hombres y mujeres conozcan y sepan que Él es el único Dios, Salvador y Todopoderoso. Dice que hubo un ruido, un estruendo, y allí comenzó carne, tendones, y comenzó a crecer aquellos huesos y se transformó en un gran ejército. Claro, le estaba hablando a Israel, que estaba en exilio, le estaba diciendo que él iba a recuperar la esperanza, que él iba a devolver la vida que habían perdido. Pero eso se aplica a nuestra vida también. Porque Dios sigue actuando de la misma forma y es su palabra la que nos transforma y es su palabra la que nos da vida y es su palabra, dice, el que cree en mí tiene vida y vida eterna, aunque esté muerto y crea en mí vivirá, dice la palabra. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, cuando se presentó ante Marta allí y María, dice, tu hermano resucitará. Claro. En el día postrero, cuando tú vengas a reinar, tu hermano resucitará. Señor, y él ya tiene 4 días. Ya no había vida, ya no había esperanza, pero Dios es el Dios de la vida, el Dios de la esperanza. Y para Dios no hay nada imposible. Por eso cuando Dios le preguntó a Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos vivirán? ¿Qué respondió? ¿Se acuerda? Tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. ¿Cuál sería la respuesta más lógica? No, Señor, ya está. Imposible. Pero como Él dijo, tú lo sabes, ese tú lo sabes implica darle al Señor la gloria, el poder y reconocer la grandeza, la soberanía y que Él sigue siendo el Dios que ejerce dominio, control sobre su creación. Por lo tanto, cuando un hombre o una mujer le cree a Dios de esa forma, dice, no existe, como dijo Jorge, las casualidades en la vida. Son causas divinas. Y muchas causas divinas tenemos que vivirlas para poder encontrarnos con ese Dios Salvador y Creador. Porque si la vida nos sonríe y las cosas nos van bien, nos alejamos cada vez más de Dios. Pero cuando Dios nos aprieta el zapato, o cuando Dios hace subir el agua hasta el cuello y un poquito más, aunque estemos allí en el pozo, en el lodo cenagoso, allí podemos levantar la cabeza como el hijo pródigo y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre tengo todo. Amén, hermano. Entonces, que Dios nos ayude. Sí, podemos cambiar algunos resultados de nuestra vida cambiando nuestras actitudes, probando, haciendo cosas diferentes.
Pero cuando se trata de nuestra paz interior, cuando se trata de nuestro ser, cuando se trata de nuestro estado de ánimo, cuando se trata de nuestra salud física, cuando se trata de nuestra familia, de nuestro hogar, cuando se trata de cosas que el hombre no puede cambiar, es allí cuando tenemos que reconocer que este versículo sigue teniendo la misma eficiencia y tiene el mismo poder y es más poderoso que la palabra de Einstein y de todos los sabios del mundo, incluido Salomón, porque es palabra de Dios que tiene el poder para dar vida, para dar esperanza. ¿Qué pide? Que haga justicia. ¿Cómo puedo hacer justicia? Moralmente entender lo que Dios quiere, moralmente entender lo que es bueno y lo que es malo, porque nadie de los que estamos presentes podemos decir, uy, yo pequé por ignorancia, yo no sabía que esto no se podía hacer. Es más, a veces decimos, Señor, perdóname, pero este hermano la verdad, esta hermana la verdad, y ahí sale todo un recordatorio y un... Ay, ¿usted cree que eso es ser justo? Ser justo es mirar a los demás por encima, no del hombro, sino mayores que nosotros mismos. Ser justo es pensar lo que me gustaría tener y hacerlo con alguien que quizás ni siquiera conozco. Lo que deseo que hagan conmigo, yo debo desear que lo hagan con ustedes. Gozarme y alegrarme cuando usted prospera en la vida. Mirá. ¿Qué habrá hecho esta? ¿Con quién se habrá acomodado? Dios prospera y bendice los que son fieles a Él. Ser justo. ¿Podemos ser justos? No, humanamente no. Pero la justicia de Dios a través de su Espíritu actúa en nosotros. Somos santos porque Él es santo. Podemos ser justos porque Él es justo. Y si Él vive en mí, por lo tanto, yo lo puedo ser. Que sea fiel. Y esa palabra fiel, ¿verdad? En la Biblia tenía que ver directamente con el pueblo de Israel y la idolatría. ¿Cuántas veces Dios le dijo a su pueblo, me eres infiel? Recuerda el profeta Amós. ¿Qué le hizo hacer a Amós Dios? Casarse con una prostituta, tener hijos. ¿Y por qué? Porque era una lección. Esa lección que tenía que darle al pueblo de Israel. Así son ustedes, se abandonaron a mí y se unieron a la idolatría de Canaán. Me fueron infieles. Se casaron con mujeres extranjeras, tuvieron hijos. Se apartaron de mis estatutos, infieles, leal. Y no se me enoje lo que voy a decirle. A veces tendríamos que aprender de los animalitos, que son leales, a pesar de que usted los maltrata. A pesar de que usted a veces no le da el cariño que ellos merecen. No digo que no le demos cariño, pero la lealtad de un animal, sea un caballo, sea un perro, ¿verdad? Que son los dos animales más comunes que se utilizan en nuestro país, sea en el interior, en el campo, en la casa, sean mascotas o no, leales, nobles. Mi esposa le dice a nuestra perra Dora, quédate ahí y no pases. Y ella se sienta en el borde de la puerta. Yo le puedo decir 40 veces y se entra y sale. Es más, a veces cuando yo estoy afuera y entro a casa, ella miro y entra tras mío, toda solapada, y se queda en el umbral de la cocina y como esperando a ver qué le dice mi señora. Es obediente, pero es leal. Cuando ella quiere algo y parece algo, la primera que va es ella. ¿Por qué? Y saben, hermanos, leal, que Dios nos ayude, lealtad. La lealtad no se compra. La lealtad nace en una relación íntima con Dios. Leal, fiel. Los discípulos, después que vino el Espíritu Santo, cuando
puso el reloj, pudieron ser leales a la causa, fieles a Dios. ¿Por qué? Por causa del Espíritu Santo. Lo que antes no habían podido hacer y lo habían negado, después lo pudieron hacer. ¿Qué había cambiado? El Espíritu de Dios dentro de ellos. Eran nuevas criaturas. Dios había quitado el miedo, el temor, ha transformado sus vidas y ahora se debían al Señor. Lealtad. ¿Qué pide de ti el Señor? Que obedezcas humildemente a tu Dios. ¿Sabés que hay obediencia por rigor? Pero aquí dice que obedezcamos con amor, por amor y con humildad. Bueno, voy a obedecer porque si no obedezco, como las leyes, ¿no? Si no hago lo que me piden, termino en la cárcel. No debo hacer lo que está mal por convicción, no para no ir preso. ¿Verdad? Cuando Dios nos habla en su palabra que obedezcamos sus mandamientos, que obedezcamos su voluntad, es para que nos vaya bien. Dios no quiere castigarnos, pero sí nos castiga, porque por allí algunos dijo, oh, Dios nos castiga, Dios es amor, Dios es misericordia, porque no les conviene que Dios los castigue. Termino con estuve leyendo anoche la historia de cuando Dios, el peor rey de Israel, ¿sabe quién fue, no? Después de Saúl, Acab. Saúl duró muy poquito, ¿no? Sí que fue malo todo lo que hizo el primer rey de Israel puesto por Dios. Pero Acab se casó con Jezabel. Jezabel le hizo la vida imposible. Recuerden en los tiempos de Elías, las oportunidades, las veces, los castigos, no llovió, sequía, hambre, de todo, por causa de su orgullo, de su rebelión, de su pecado, de su soberbia, y Dios venía con misericordia, Dios enviaba a los profetas, Dios enviaba esto, hasta que un día Dios dijo, no va más. Y Dios dijo, vas a morir, va a morir tu descendencia, y va a ser de esta y de esta forma va a ser. Después léalo en Primera de Reyes, capítulo 22, 34, por allí. Léalo porque es muy interesante. Mire lo que le dice el rey a los profetas. 400 profetas, no adivinos, no, 400 profetas de Dios. Los profetas, él lo consulta si iba a ir a la guerra contra los sirios. Todos los profetas le decían, sí, Dios está contigo, ve y vas a tener una gran victoria. Pero creo que Josafat, si no era Josafat, es muy parecido, el rey de Judá, se une a la guerra. Y Josafat le da por preguntarle, dice, no, verá otro profeta que para consultar. Dice, hay uno, Micaías, dice, pero ese siempre me dice lo malo. O sea, él quería profetas que le dijeran lo bueno, hermano. Y que Dios nos ayude porque no estamos muy lejos. Cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, lo miramos para el otro lado. O codeamos al hermano de al lado, esto es para vos. Esto le está hablando, ¿qué palabra trajo el pastor? Le está hablando el hermano fulano de tal, le viene tan bien. ¿Y yo? ¿Y a mí? No, yo estoy bien. Que Dios nos ayude, hermano. Y para no ser extenso, Micaías le dice en una primera instancia, porque le habían aconsejado todo lo demás, dile al rey que le va bien. Y Micaías, en su naturaleza, como ser humano, va y le dice, te va a ir bien. Y el rey lo mira, si sabría él, ¿no? Porque es mentira aquello que, yo no sabía. No, sabemos. Lo que no
hacemos. ¿No te dije que me digas la verdad? Ah, bueno, en el nombre de Jehová le mencionó. Ah, bueno, si quieres la verdad y en el nombre de Dios, toma, te va a pasar esto, esto y esto y esto. Entonces el rey, ¿qué hace? Dice, no me voy a vestir de vestiduras de gala, ni voy a ir en un carruaje, o me voy a vestir, mejor dicho, como soldado, y voy a ir en un carruaje, pero como soldado, no como rey, con una armadura. Y bueno, ahí la guerra avanzó y el rey de Siria había dicho, vayan solo contra el rey, no contra los soldados. Por eso él se había vestido de soldado. Y entonces agarraron a Josafat y él empezó a los gritos y ahí se dieron cuenta que no era el rey acá. Suéltenlo, déjenlo. Y la guerra casi que había terminado y un soldado sirio, por esas cuestiones de tira una flecha al azar, imagínese usted tirando una flecha, hoy modernizando una bala hacia arriba, ¡ping! ¿Dónde cae? En la rendija de 1 centímetro que había en la armadura del rey Acab, que iba en un carruaje sobre un caballo en movimiento, por supuesto. Entonces calcule la dirección de la flecha que dé exacto, que le dé a él y no el que guiaba, la velocidad, el tiempo, ahí precisamos a Einstein para que calcule las probabilidades de que eso sucediera. Millones que no. Millones o billones probabilidades que no podía ocurrir nunca. Es un hecho imposible que suceda, pero Dios le había dicho que iba a morir. Y no solo eso, dijo que los perros iban a lamer su sangre. Él se desangró, el carro cuando fue llevado a ser lavado, allí los perros lamieron su sangre. Hermanos, esto es muy dramático y fuerte, pero Dios es amor y misericordia, pero también es fuego consumidor. La misericordia de Dios tiene un límite, la misericordia de Dios tiene un tiempo, y Dios nos está llamando a que entendamos que Él pide esto. No importa tu dinero, no le importan las obras sociales que hagas, no le importa que ayude tantas cosas que hagas y que cantes, adores, prediques, seas el pastor. Me pongo en primer lugar. Lo que Dios dice, que hagas justicia, que seas fiel, leal, que obedezcas humildemente a Él. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. No sé, fue que me dijiste que Ricardo predicó algo de Josafat. ¿Puede ser, Ricardo? ¿Está por allí? Creer a Dios y a sus profetas y seréis prosperados. No, Ricardo no fue. Bueno, entonces fue otra prédica de alguien que me comentó Judith. Segunda de Crónicas. Sí. Que Dios nos ayude, hermano, a poder creerle a Dios, creer a su palabra, pero sobre todas las cosas, obedecer humildemente. ¿Sabe que si usted y yo nos equivocamos, somos los únicos responsables y que Dios va a juzgarnos? Ya no es más como el Viejo Testamento, que los hijos pagaban por los pecados de los padres. Ya no existe más el ojo por ojo y el diente por diente. El Señor le dijo a los fariseos, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Cuando venimos a la casa de Dios a alabarlo y bendecirlo, ¿qué le presentamos a Dios? No alcanza con nuestros diezmos, ofrenda, primicia y lo que traigamos. Eso es parte de lo que Dios quiere, pero eso es parte de ser fiel, parte de ser obediente. Y si todo eso lo hacemos con humildad, ahí van a haber cambios y resultados positivos en nuestra vida. Y ahí vamos a empezar a ver
lo que deseamos ver y que no necesitamos hacer grandes ajustes y cambios en nuestras vidas o fórmulas mágicas, o como la gente que no conoce a Dios que va de rodillas y se hace sacrificio y se lastima a las vírgenes y procesiones, y no necesitamos nada de eso. Necesitamos hoy reconocer nuestra condición y decirle: Señor, aquí estoy. Y gracias que podemos recordar a través del pan y del jugo de la vida, la muerte y el sacrificio vivo y santo, perfecto, único que hizo Jesucristo para reconciliarnos con Dios, para ponernos a cuentas con Dios. Así que en esta mañana, ¿qué te pide Dios? ¿Qué te pide? Que haga justicia, que sea fiel, leal y que obedezcas humildemente a Dios. Y ahí comenzarán los cambios. Y ahí verás los resultados. Y ahí verás lo que humanamente deseas ver y hoy no lo puedes ver. Dice: pastor, pero esto es imposible, como dijeron los discípulos. Sí, humanamente es imposible. Pero si el Espíritu de Dios mora en usted y en mí, Él va a hacer posible todas estas cosas. Así que vamos a estar puestos de pie en esta mañana y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Le vamos a pedir al Señor